Mientras las cámaras te hablan de petróleo, el verdadero pacto se firmó en las sombras. Rusia, China y Estados Unidos acaban de repartirse el planeta y Venezuela fue la moneda de cambio. Hoy te revelaré la verdad que los medios ocultan, la guerra por los minerales del futuro y cómo este evento marca el cumplimiento exacto de las profecías del libro de Daniel. Quédate hasta el final, porque después de ver esto, no volverás a ver las noticias de la misma manera. Esto es lo que nadie te va a contar. Empezamos. Este es un reporte exhaustivo de inteligencia y análisis prospectivo, redactado desde la perspectiva de los eventos desencadenados el 4 de enero de 2026. Dado que el volumen de información técnica, geopolítica y judicial es masivo, este documento se divide en 5 ejes fundamentales que configuran el nuevo orden mundial tras la Operación Resolución Absoluta. Informe de inteligencia estratégica, el ocaso del chavismo y el reparto del mundo, 2026. Hagamos una introducción, el sábado negro y el fin de una era. La captura de Nicolás Maduro en las primeras horas del 3 de enero de 2026 no fue que un evento aislado. Fue la pieza final de un rompecabezas geopolítico que se venía gestando desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Lo que el mundo presencia hoy no es solo un cambio de régimen en Venezuela, sino la ejecución de un acuerdo tripolar implícito entre Washington, Moscú y Pekín para redefinir sus zonas de influencia exclusiva, mientras el sistema internacional de la posguerra se termina de desmoronar. Vamos a hacer un panorama predictivo. ¿Qué sucederá con Nicolás Maduro? El traslado de Maduro hacia el Distrito Sur de Nueva York marca el inicio del juicio más mediático de la historia moderna, superando al de Manuel Noriega en 1990. El proceso judicial, enero-junio 2026. Predictivamente, Maduro no será tratado como un prisionero de guerra, sino como un criminal transnacional. Aislamiento y cooperación. Se espera que el Departamento de Justicia intente aplicar la táctica del dominó. Maduro será presionado para delatar la red de financiamiento del Cártel de los Soles a cambio de evitar la cadena perpetua o conseguir condiciones de reclusión menos severas para Cilia Flores. Sentencia. La fiscal Pam Bondi buscará una pena ejemplar. Las probabilidades de una cadena perpetua son del 95%, dado que los cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína están respaldados por años de evidencia electrónica y testimonios de desertores de alto nivel. Por cierto, no olvides suscribirte al canal. El destino final, ADX Florence. Tras un juicio de aproximadamente 18 meses, lo más probable es que Maduro termine sus días en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, la misma donde se encuentran el Chapo Guzmán y exterroristas. Esto enviará un mensaje de tolerancia cero a otros líderes regionales que intenten desafiar la hegemonía estadounidense mediante economías ilícitas. Segundo, el gran arreglo. ¿Hubo pacto con China y Rusia? La pregunta que resuena en las cancillerías es ¿por qué Rusia y China no intervinieron militarmente? La respuesta reside en una negociación de venta de activos geopolíticos. El intercambio, Ucrania, Taiwán y Venezuela. En 2026, el mundo ha aceptado una geopolítica de esferas de influencia. La teoría más sólida indica que hubo un entendimiento de no interferencia. Rusia, el frente de Ucrania. Vladimir Putin ha recibido garantías de que EUU reducirá drásticamente el envío de armas de largo alcance a Kiev y no se opondrán a una paz forzada que reconozca los territorios ocupados por Rusia en el Donbass y Crimea. A cambio, Rusia retiró sus asesores de Fuerte Tiuna 48 horas antes del ataque. China, el frente de Taiwán. Pekín está ejecutando lo que llama la reunificación silenciosa mediante bloqueos navales. Washington, a cambio de tener manos libres en Venezuela para asegurar los minerales críticos, ha aceptado una política de ambigüedad pasiva sobre Taiwán.
China prefiere asegurar el suministro de tierras raras en Asia que pelear por un régimen venezolano que ya le debe miles de millones de dólares que nunca pagaría. Estados Unidos el jardín propio, Sneoriasen. Trump ha logrado su objetivo de América para los americanos, barriendo la influencia iraní y rusa del hemisferio occidental. 3. La verdad oculta de la era del petróleo a la guerra de los minerales. Se habla del petróleo porque es un lenguaje que el mercado entiende, pero el verdadero botín de la operación Resolución Absoluta es el arco minero del Orinoco. El petróleo venezolano es pesado, requiere refinerías complejas y la infraestructura está en ruinas. En cambio, los minerales estratégicos son la base de la guerra tecnológica de 2026. Los minerales de la discordia Venezuela poseen depósitos que son vitales para la inteligencia artificial, los semiconductores y la energía de fusión. Aquí están los nombres de lo que realmente se está extrayendo. Coltán, oro azul. Uso estratégico. El coltán es fundamental para la fabricación de condensadores de alta gama, utilizados en drones militares, sistemas de comunicación avanzada y chips de inteligencia artificial. Importancia geopolítica. Venezuela posee las mayores reservas de coltán fuera de África, lo que la convierte en un punto clave para el control de tecnologías críticas del siglo XXI. Mineral coltán, oro azul. ¿Cuál es el uso estratégico? El coltán es fundamental para la fabricación de condensadores de alta gama, utilizados en drones militares, sistemas de comunicación avanzada y chips de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la importancia geopolítica? Venezuela posee las mayores reservas de coltán fuera de África, lo que la convierte en un punto clave para el control de tecnologías críticas del siglo XXI. Tenemos el torio, uso estratégico. El torio es considerado el combustible del futuro para reactores nucleares limpios, más seguro y estable que el uranio tradicional. La importancia geopolítica. Venezuela cuenta con vetas masivas de torio, posicionándose como un actor estratégico en la próxima generación de energía nuclear. Tierras raras, lantano y neodimio. Uso estratégico. Las tierras raras son esenciales para la producción de imanes permanentes utilizados en motores eléctricos, armamento avanzado y sistemas de misiles. Importancia geopolítica. China controla cerca del 90% del mercado global, por lo que Estados Unidos necesita nuevas fuentes como Venezuela para romper ese monopolio. Niobio, uso estratégico. El niobio se utiliza en superaleaciones de alta resistencia empleadas en la industria aeroespacial, cohetes y tecnología militar de última generación. Importancia geopolítica. Es un recurso crítico para los programas estratégicos de defensa y para la Air Base Force de los Estados Unidos. Oro de sangre. Uso estratégico. El oro funciona como reserva de valor fuera del sistema financiero internacional y del sistema SWIFT. Importancia geopolítica. Ha sido utilizado para financiar operaciones encubiertas, eludir sanciones internacionales y sostener redes de poder paralelas, incluyendo intereses rusos y grupos irregulares. Porque el petróleo ya no es la prioridad, el costo de recuperar PDVSA supera los $100.000 millones y tomaría 10 años llegar a los 3 millones de barriles diarios. En contraste, los minerales se pueden extraer a cielo abierto con mano de obra barata y tecnología inmediata, generando flujo de caja instantáneo para el nuevo gobierno de transición apoyado por Washington. Cuarta, consecuencias globales, el efecto mariposa de la caída de Maduro 1. Efecto dominó en América Latina. La caída de Maduro desarticula el eje del socialismo del siglo XXI. Cuba y Nicaragua entrarán en una crisis de subsistencia terminal al perder el subsidio energético. Se prevén estallidos sociales en La Habana para mediados de 2026. Colombia. El gobierno de Petro queda aislado. La presión migratoria podría invertirse si la reconstrucción de Venezuela comienza con capital estadounidense, generando un retorno masivo de venezolanos y un cambio en la dinámica laboral regional. 2. Estabilidad de los mercados energéticos.
Aunque el petróleo venezolano no inundará el mercado mañana, la certidumbre de que las reservas más grandes del mundo están ahora bajo control de una administración pro-occidental estabilizará los precios a largo plazo, restando poder de chantaje a la OPEP+. El futuro inmediato. Cronología 2026 a 2027. Febrero 2026. Instalación de un Consejo de Reconstrucción Nacional en Caracas, supervisado por el Comando Sur. Marzo 2026. Inicio de la explotación a gran escala de coltán y torio por empresas concesionarias estadounidenses y canadienses. Junio 2026. Apertura del juicio a Maduro en Nueva York. Se revelarán los nexos con el terrorismo islámico, lo que justificará la permanencia de tropas de EU en territorio venezolano por seguridad nacional. Hagamos un resumen del escenario predictivo. Estamos ante un nuevo Yalta. Mientras Rusia se expande al este de Europa y China consolida su hegemonía en el Mar del Sur de China, Estados Unidos ha decidido que su seguridad depende de controlar los recursos del sur de su continente. La captura de Maduro es el sacrificio necesario para que las grandes potencias eviten una tercera guerra mundial directa, prefiriendo despedazar y repartirse las zonas de influencia. Para Venezuela esto significa el fin de una tiranía, pero el inicio de una era de protectorado de facto, donde su riqueza mineral será el pago por su liberación. Este video analiza las teorías sobre un posible acuerdo tripartito entre Estados Unidos, China y Rusia, que explicaría la falta de interferencia de las potencias orientales durante la captura de Maduro y la consolidación del control estadounidense en el hemisferio occidental. EU tiene un acuerdo con China y Rusia para que no se metan en Venezuela. ¿Podríamos decir que Maduro es una pieza clave para evitar una tercera guerra mundial entre las grandes potencias? Desde una perspectiva de Realpolitik y análisis prospectivo situado en este convulso enero de 2026, la respuesta es afirmativa, aunque con un matiz cínico. Nicolás Maduro no es la pieza que salva al mundo por su voluntad, sino por su valor como moneda de cambio. En el tablero de ajedrez de las superpotencias, Maduro se ha convertido en el sacrificio de calidad que permite a los jugadores principales, XE 100, Rusia y China, evitar un jaque mate nuclear. Aquí te presento el análisis de por qué su captura y la entrega de Venezuela al área de influencia estadounidense es, paradójicamente, el estabilizador de una posible tercera guerra mundial. El análisis del vuelco global. Maduro como válvula de escape geopolítica 1. El concepto de la paz de las esferas. Yalta 2.0. Históricamente, las grandes guerras estallan cuando una potencia invade la esfera de influencia sagrada de otra. Durante la última década, Rusia y China habían avanzado sobre el Caribe y Sudamérica, el patio trasero de Washington. En 2026, con el frente ucraniano estancado y la tensión en el estrecho de Taiwán a punto de ebullición, la permanencia de Maduro representaba un riesgo de crisis de los misiles 2.0. Si EU intervenía y Rusia, China, respondían militarmente en el Caribe, la escalada hacia un conflicto nuclear era inevitable, la predicción cumplida. El arreglo consistió en que Rusia y China aceptaron que Venezuela es un costo aceptable de perder a cambio de que EU mire hacia otro lado en sus respectivas regiones. Maduro es la pieza que EU cobra para sentirse seguro en su hemisferio, permitiendo que las otras potencias respiren en los suyos. El trade-off de los minerales críticos. Como mencionamos antes, el mundo de 2026 no se mueve solo por petróleo, sino por la supremacía tecnológica. China controla gran parte de las tierras raras en Asia y África. Estados Unidos estaba en una posición de debilidad extrema para la fabricación de semiconductores de nueva generación y baterías de torio. Si Estados Unidos no lograba acceso seguro y masivo a los minerales venezolanos, coltán, torio, niobio, su única opción para no colapsar económicamente frente a China sería una guerra abierta para capturar recursos en el Pacífico. Al permitirle a Trump tomar Venezuela, China evita una confrontación directa con la marina de EU en el Mar del Sur de China. Maduro es por tanto el pago que evita que Washington entre en modo de supervivencia desesperada. Los minerales.
el verdadero tesoro que calma a las potencias. Es fundamental entender por qué estos minerales son la clave de la paz o de la tregua entre los grandes. El torio venezolano. Se dice que las reservas en el Amazonas venezolano podrían alimentar reactores de energía limpia por siglos. Al controlar el torio, deja de competir con Rusia por el control del gas en Europa, reduciendo un punto de fricción global. El coltán y el niobio. Al asegurar estos en Venezuela, Washington ya no necesita bloquear las rutas comerciales chinas en África con tanta agresividad. El petróleo es para el consumo interno y la estabilidad del precio de la gasolina en clave para la política doméstica de Trump. Pero los minerales estratégicos son el tratado de paz técnico que permite a las potencias seguir compitiendo tecnológicamente sin destruirse físicamente. El escenario post-Maduro. ¿Un mundo más seguro? Paradójicamente, la salida de Maduro del tablero elimina el portaaviones ideológico que Irán, Rusia y China tenían en América. Para Rusia, Maduro era un aliado caro y logísticamente difícil de defender. Cambiar a Maduro por el reconocimiento de facto de sus conquistas en Ucrania es un éxito diplomático para Putin. Para China, Maduro era un deudor insolvente. Un gobierno de transición en Venezuela tutelado por pero que reconozca las deudas previas con Pekín, pagadas quizás con concesiones mineras, es un mejor negocio que una guerra nuclear. ¿Es Maduro consciente de su rol? Es probable que no. En la psicología del líder capturado, él se ve como una víctima del imperialismo. Sin embargo, para la inteligencia estadounidense, él es la válvula de descompresión. Si Trump no hubiera podido entregar una victoria total en Venezuela a su base electoral y a su complejo militar industrial, se habría visto obligado a ser mucho más agresivo en Irán o en el Pacífico. La captura de Maduro sacia el hambre de expansión y control de la administración actual, comprando tiempo, quizás una década, de paz relativa entre las superpotencias. Conclusión predictiva. Podemos afirmar que Nicolás Maduro es el cordero sacrificado en el altar de la estabilidad tripolar. Su caída evita la Tercera Guerra Mundial porque satisface la doctrina Monroe de sin costo de vidas para las otras potencias. Redistribuye los recursos minerales necesarios para la transición energética y digital sin una guerra de conquista en Asia. Elimina un punto de fricción donde fuerzas especiales de Rusia, Irán y operaban peligrosamente cerca. El mundo que surge tras este 4 de enero de 2026 es un mundo de feudos continentales. Venezuela vuelve a ser el feudo de recursos de Occidente, y a cambio, el resto del mundo permite que otros gigantes muerdan sus propias porciones de tierra. Es una paz amarga y desigual, pero es la paz que evita el invierno nuclear. El destino de Maduro en una celda en Nueva York es el precio que el sistema internacional ha decidido pagar para que el reloj del juicio final no llegue a la medianoche. Este es el análisis profundo sobre el impacto económico y geopolítico que la Operación Resolución Absoluta y el nuevo reparto del mundo tendrán sobre la Unión Europea (UE). En este escenario de enero de 2026, la UE se enfrenta a su mayor crisis existencial desde su fundación: la posibilidad de convertirse en un museo industrial, mientras Estados Unidos, China y Rusia consolidan el control de los recursos que alimentarán el siglo XXII. Informe de Impacto Estratégico. La Unión Europea ante el nuevo orden tripolar. 2026. El huérfano geopolítico. La exclusión del reparto. Mientras Washington aseguraba Venezuela y Pekín consolidaba su influencia en el Pacífico, Bruselas ha quedado atrapada en una retórica de derecho internacional que hoy, 4 de enero de 2026, parece obsoleta. Al no haber participado militar ni logísticamente en la captura de Maduro, la Unión Europea no tiene una silla en la mesa de concesiones del arco minero del Orinoco. La consecuencia inmediata: el acceso a los minerales estratégicos, coltán, torio y niobio, para las empresas europeas dependerá ahora de la voluntad de Washington. Esto coloca a gigantes como Airbus, Francia, Volkswagen, Alemania, y Siemens en una posición de vasallaje industrial. Para obtener la materia prima necesaria para sus aviones y coches eléctricos, deberán pagar los precios fijados por las nuevas corporaciones estadounidenses,
que administrarán el suelo venezolano. El golpe al Pacto Verde Europeo. La Unión Europea apostó todo al European Green Deal y a la descarbonización para 2030. Sin embargo, esta transición requería un flujo constante de tierras raras y minerales que la UE no posee en su territorio. El torio y la fusión. Con el control estadounidense sobre las mayores reservas de torio en Venezuela, la Unión Europea pierde la oportunidad de liderar la energía nuclear de nueva generación. Si Bruselas quiere reactores de torio, deberá comprar la tecnología y el mineral a Estados Unidos, rompiendo la soberanía energética que buscaban tras desprenderse del gas ruso, el coltán y la IA. La industria tecnológica europea, que ya venía rezagada frente a Silicon Valley, se enfrenta a costes de producción un 40% más altos que sus competidores estadounidenses, quienes ahora extraen el mineral a precio de costo en su nuevo protectorado venezolano. La trampa de la doble dependencia. Históricamente, la Unión Europea dependía de Rusia para la energía y de China para la manufactura. Con el nuevo arreglo, dependencia de Rusia. Para detener la guerra en Ucrania y evitar una escalada nuclear, la Unión Europea se verá obligada a aceptar que Rusia controle las zonas industriales del Donbass, perdiendo acceso a las minas de litio ucranianas. Dependencia de Estados Unidos. Al quedar Venezuela bajo control total de Trump, la UE debe alinearse políticamente con Washington en cada votación de la ONU si quiere recibir cuotas de petróleo y minerales venezolanos. El euro en peligro. La hegemonía del dólar se fortalece al ser la única moneda con la que se podrá transaccionar la riqueza mineral de Venezuela. El euro corre el riesgo de devaluarse frente a un dólar respaldado por minerales críticos. Impacto en la industria automotriz y aeroespacial. Este es el punto más crítico para la economía alemana y francesa. Escasez de niobio. Vital para las superaleaciones de los motores de Airbus. Si Estados Unidos prioriza a Boeing, como es de esperar bajo la administración Trump, Airbus enfrentará retrasos en la producción que podrían llevar a la quiebra de sus proveedores en la Unión Europea. El fin del coche eléctrico europeo barato. Sin acceso directo a las tierras raras del Orinoco, que ahora fluirán principalmente hacia las Gigafactories en Texas y Nevada, las baterías europeas serán demasiado caras para competir con Tesla o las marcas chinas que ya controlan África. Escenario predictivo. Hacia una federación de supervivencia. Para finales de 2026, predecimos que la Unión Europea tomará uno de estos dos caminos. Camino A. Decadencia. La Unión Europea se convierte en un bloque de servicios y turismo con una industria pesada marchita, totalmente dependiente de la tecnología de Estados Unidos y de los productos terminados de China. Camino B. Rearme industrial. La Unión Europea rompe su propia normativa ambiental para abrir minas en territorio europeo, España, Portugal, Suecia, en un intento desesperado por no morir industrialmente. Esto generaría una enorme tensión social interna. Conclusión para el 2026. La caída de Maduro y el arreglo entre potencias es una tragedia económica para Europa. El viejo continente se ha dado cuenta, demasiado tarde, de que en el mundo de 2026, la diplomacia sin recursos y sin fuerza militar no garantiza un asiento en la mesa del progreso. Mientras el pueblo venezolano celebra el fin de una era y Washington celebra el control de la energía del futuro, Bruselas apaga las luces de sus fábricas, comprendiendo que el nuevo Yalta la ha dejado fuera de la historia. Este informe es una extensión del análisis geopolítico y escatológico del fin de los tiempos, basado en la realidad que estamos viviendo hoy, 4 de enero de 2026. Tras la captura de Nicolás Maduro, el hemisferio occidental ha entrado en una fase de reordenamiento que muchos analistas y religiosos califican como el cumplimiento de antiguas advertencias. La reconfiguración del sur y el martillo de Occidente. Predicciones. 2026 a 2027 IMAR. Argentina, Brasil y Uruguay. El triángulo de la discordia. La captura de Maduro ha fracturado el Mercosur. Lo que antes era un bloque comercial, ahora es un campo de batalla ideológico y económico. 1. Argentina. El portaaviones del sur bajo el gobierno de Javier Milei. Argentina se ha consolidado como el aliado número 1 de Donald Trump en la región. Predicción. Argentina recibirá inversiones masivas para la extracción de litio y gas, Vaca Muerta,
como parte de un plan Marshall para el Cono Sur. Se espera que Argentina sirva como base logística para el Comando Sur si la inestabilidad en Venezuela se extiende a los países vecinos. El beneficio. A cambio de su apoyo total a la Operación Resolución Absoluta, Washington facilitará la dolarización definitiva y un acuerdo preferencial de deuda. 2. Brasil. El gigante aislado. Lula da Silva se encuentra en su posición más débil. Al condenar la captura de Maduro, ha quedado en el bando opuesto a la nueva hegemonía de Estados Unidos. Predicción. Brasil sufrirá sanciones indirectas y una fuga de capitales hacia Argentina. Existe el riesgo de que el ejército brasileño, históricamente cercano al Pentágono, entre en fricción con el Palacio de Planalto si Lula intenta proteger a líderes chavistas exiliados. El riesgo. Si Brasil no gira hacia el centro, podría enfrentar un bloqueo de exportaciones agrícolas hacia el mercado estadounidense. 3. Uruguay. El refugio diplomático Uruguay mantendrá su tradición de neutralidad, pero será presionado para servir como el centro financiero de la reconstrucción venezolana. Se convertirá en el Suiza de América, donde los capitales que huyen de la inestabilidad de Brasil y Colombia buscarán refugio. Segundo. Próximas invasiones. El destino de México, Colombia y Cuba. La doctrina Trump de 2026 no busca conquistar países, sino limpiar amenazas directas. Aquí el panorama predictivo. Geopolítico, escenario 2026-1. México. Tipo de intervención, ataques quirúrgicos. Motivo, bombardeo de laboratorios de fentanilo. Uso de tropas para sellar la frontera. Probabilidad estimada, 85%. Contexto adicional. La administración Trump ha sido clara. Los cárteles serían designados como organizaciones terroristas extranjeras. Se prevén incursiones con drones y fuerzas especiales en suelo mexicano, incluso sin permiso previo del gobierno de Claudia Sheinbaum. 2. Colombia. Tipo de intervención, operaciones especiales. Motivo si Gustavo Petro permite bases de las FARC o del ELN conexión con remanentes del chavismo. Probabilidad estimada 60%. 3. Cuba. Tipo de intervención, bloqueo total. Motivo asfixia económica para forzar una transición interna. Ausencia Colombia. El presidente Petro es visto como el último bastión del eje bolivariano. La presión será interna. USA financiará a la oposición colombiana y desertificará al país en la lucha contra las drogas para colapsar su economía. Cuba. Tras 67 años, el régimen cubano no tiene protector. Se predice un éxodo masivo que Trump usará como excusa para una misión humanitaria naval que cambie el sistema político de la isla antes de 2027. 3. Minerales estratégicos, el oro azul y el torio. Que el petróleo es una cortina de humo, tienes razón. La verdadera guerra es por la tabla periódica. Torio, el combustible infinito. Venezuela posee las reservas de torio más puras del mundo. A diferencia del uranio, el torio no puede estallar en un desastre nuclear y produce 250 veces más energía. Quien controle el torio venezolano controlará la energía del siglo XXI. Coltán oro azul. Esencial para los microprocesadores que corren la inteligencia artificial. Sin el coltán venezolano, EEUU, seguiría dependiendo de las minas del Congo, controladas por China. Tierras raras. Elementos como el neodimio y el lantano, vitales para motores eléctricos y láseres militares, están presentes en el escudo guayanés. Cuarta perspectiva bíblica y profética, el nuevo Yalta y el fin de los tiempos. Desde la teología católica y las profecías cristianas, los eventos de 2026 encajan en patrones de la escatología bíblica. 1. El libro de Daniel y el rey del norte. La escritura en Daniel 11:40 habla de un rey del norte que embestirá con carros, caballería y muchas naves, el poder naval de EUU en el Caribe. Muchos estudiosos ven en la figura de un líder fuerte y nacionalista en Occidente al ejecutor de este juicio sobre las naciones del sur, que se aliaron con potencias lejanas, Rusia, Magog y China, reyes del Oriente. Segundo Mateo capítulo 24, rumores de guerras.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La simultaneidad de ataques, Rusia en Ucrania, China en Taiwán, Estados Unidos en Venezuela, sugiere el inicio de los dolores de parto. La paz que mencionamos antes, el arreglo de potencias, podría ser la falsa paz que precede a un conflicto mayor. 3. Profecías católicas, la Salet y Fátima. La Salet, 1846. Habla de el brazo de mi hijo, que cae sobre el mundo cuando la corrupción es total. La caída de un sistema basado en el narcoterrorismo, como se acusa al de Maduro, se interpreta como un acto de justicia divina a través de instrumentos imperfectos, líderes políticos. Los 3 días de oscuridad. Algunos videntes han advertido que antes de la Gran Paz, el mundo vería un estallido de fuego, bombardeos. La Operación Resolución Absoluta podría ser el catalizador de una inestabilidad que lleve al mundo a un estado de oración desesperada. 4. ¿Es Trump el salvador o el acelerador? En la profecía católica se habla a veces de un gran monarca que restaura el orden, pero también del anticristo que aparece como un hombre de paz y soluciones rápidas. La capacidad de Trump para negociar con Rusia y China mientras invade Venezuela despierta dudas. ¿Está evitando la guerra o creando un sistema de control global donde nadie podrá comprar o vender? Apocalipsis capítulo 13. ¿Sin estar bajo la égida de las potencias? Hagamos una conclusión predictiva del destino de la humanidad. Estamos entrando en una era de geopolítica de la supervivencia. Venezuela se convertirá en un protectorado tecnológico. Europa se hundirá en la irrelevancia. América Latina será purgada de gobiernos de izquierda radical bajo la amenaza del martillo americano. La captura de Maduro no fue el final, sino el disparo de salida de una carrera por los recursos que terminará con la soberanía de los países pequeños. Para Uruguay, Argentina y Brasil, el mensaje es claro. O se alinean con el nuevo orden de minerales y fe, o serán los próximos en la lista de la resolución absoluta. Antes de irte, recuerda que te di información valiosa que nadie te iba a dar. Te adelante a los hechos futuros. Para cuando lleguen, sepas todo. Creo que por el trabajo merezco que me regales un me gusta. En la caja de comentarios se deja abierto el debate, suscríbete. Y si te gusta este tipo de información que yo considero privilegiada, puedes hacerte miembro del canal y colaborar con lo que puedas. Tu aporte nos ayudará. Gracias y hasta la próxima.